Tras un divorcio doloroso, Elvira hereda una misteriosa casona cafetera en el corazón del Quindío. Allí, susurros nocturnos, un baúl escondido y un prendedor de golondrina con sus iniciales revelan un secreto de familia separado por un siglo. Dos hermanas gemelas, dos casas, dos linajes que necesitan reencontrarse. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu comentario. Si te encantan las historias de secretos ancestrales y reconexión, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. El viento de la cordillera cargaba el olor a tierra mojada cuando el carro de Elvira Mendoza venció la última curva de la carretera destapada. Sus dedos apretaron el volante con más fuerza al avistar finalmente la silueta de la casona que sería su nuevo comienzo. Imponente sobre la colina de Villa de las Golondrinas, la construcción centenaria de paredes gruesas de bahareque y altas ventanas parecía observarla como una centinela del tiempo. Un suspiro se le escapó de los labios resecos por el viaje, una mezcla de alivio y aprensión. En el asiento trasero, sus 3 hijos despertaban de a poco. Miguel, el primogénito de 12 años, se quitó los audífonos y entrecerró los ojos hacia la construcción lejana. Cecilia, de 9, abrazaba su cuaderno de dibujos con fuerza contra el pecho. El pequeño Tomás, de apenas 6 años y ojos grandes como lagunas, fue el primero en verbalizar el pensamiento colectivo. «Parece una abuela, mamá». Una abuela de piedra. Elvira sonrió por el retrovisor, intentando transmitir una confianza que no sentía del todo. Después del divorcio tormentoso con Ramiro, con sus manos pesadas y promesas vacías, aquella casona heredada de un pariente lejano era más que un refugio, era su última esperanza. 20 años de matrimonio habían terminado en documentos fríos y marcas invisibles que solo ella y los niños podían sentir. El motor se silenció cuando estacionaron frente al extenso corredor. Un bejuco antiguo abrazaba las columnas de madera oscurecida por el tiempo, y el piso de tabla crujió bajo sus pies como si saludara a los recién llegados. Mientras los niños exploraban el terreno con la curiosidad propia de su edad, Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda al cruzar el umbral de la puerta principal. Por un instante fugaz, tuvo la impresión de oír un susurro, tan suave como el roce de las hojas del guayacán amarillo que abrazaba el costado oriental de la casa, pero lo suficientemente nítido como para hacerla mirar atrás, solo para encontrar el vacío de la tarde que comenzaba a morir. «Bobadas», murmuró para sí misma acomodándose el cabello castaño detrás de la oreja. «Es solo el cansancio del viaje». Esa primera noche, después de acomodar a los hijos en colchones improvisados en el que sería su cuarto, Elvira se sentó sola en el corredor con una taza de aromática de manzanilla. La luna creciente bañaba la finca con su luz plateada, revelando contornos de árboles centenarios y un terreno mucho más grande de lo que parecía a la luz del día. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo. Voces susurradas, casi musicales, que parecían contar historias de un pasado distante. Asustada pero extrañamente atraída, se levantó y caminó por el corredor, intentando identificar el origen de aquellos sonidos. «¿Quién anda ahí?», preguntó a la noche, su voz temblando ligeramente. Solo el silencio respondió, pero cuando se dio la vuelta para entrar, tuvo la nítida sensación de que no estaba sola, como si la propia casa estuviera respirando a su alrededor, observándola, evaluándola. Elvira se abrazó, dividida entre el miedo y una inexplicable sensación de familiaridad. En la cama improvisada, mientras contemplaba el techo alto con sus adornos de madera, la mujer de 38 años se preguntó si habría tomado la decisión correcta al traer a sus hijos a ese lugar aislado. ¿Estaba huyendo o regresando? La pregunta quedó suspendida sin respuesta mientras sus ojos se cerraban, y el último pensamiento antes de dormirse fue sobre los susurros. ¿Serían solo el viento, o la casa tenía de verdad historias para contar? La primera semana en la casona de la colina trajo el reto de la organización y la emoción de los descubrimientos. Mientras Miguel y Cecilia limpiaban lo que sería la sala, Tomás se agachó ante una tabla suelta del piso, intrigado por el movimiento casi imperceptible que producía al pisarla. «¡Mamá, mamá!». «Ven a ver esto», gritó el niño,
sus dedos pequeños ya trabajando para levantar la madera antigua. Elvira se acercó, preparándose para otro de los grandes descubrimientos que su hijo menor anunciaba a cada hora, generalmente un insecto curioso o una piedra con una forma peculiar. Pero esta vez la sorpresa era genuina. Bajo la tabla se reveló un pequeño compartimento, y dentro de él, un baúl de madera tallada no más grande que una caja de zapatos. «¿Qué es eso?», preguntó Cecilia, acercándose con los ojos brillantes de curiosidad. Con manos cuidadosas, Elvira retiró el baúl del escondite. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con sorprendente facilidad al ser manipulada. El interior reveló un pequeño tesoro. Fotografías amarillentas por el tiempo, cartas atadas con una cinta de seda descolorida y un delicado prendedor de plata en forma de golondrina. «Mira, mamá», dijo Miguel tomando el prendedor. «Tiene letras grabadas aquí». Elvira examinó la joya y sintió una oleada de escalofrío recorrerle la espalda. Las iniciales talladas en la plata eran EM, exactamente como las suyas, Elvira Mendoza. Podría ser una coincidencia, pensó, pero algo en su interior le decía que no lo era. Entre las fotografías, una en particular llamó su atención. Una mujer joven, con rasgos que le parecían extrañamente familiares, de pie frente a la misma casona donde ahora estaban, pero la construcción parecía nueva, vibrante. En el reverso, con caligrafía delicada, se leía: Eulalia, 1937, el regreso a la casa materna. «¿Quién es ella, mamá?», preguntó Cecilia, mirando por encima de su hombro. «No sé, mi amor», respondió Elvira, aunque un extraño sentimiento de reconocimiento le oprimía el pecho. «Pero creo que esta casa guarda más historias de las que imaginábamos». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elvira volvió al corredor con las fotografías y las cartas. Mientras intentaba descifrar la caligrafía desvaída a la luz de un quinqué, los susurros regresaron, más nítidos esta vez, como si intentaran contarle secretos antiguos. En lugar de miedo, sintió una curiosidad creciente. Una de las cartas, fechada en 1939, mencionaba un jardín secreto donde las flores más raras florecen cuando las estrellas se alinean. El lenguaje poético hizo sonreír a Elvira, imaginando un amor clandestino de décadas atrás. Sin embargo, al voltear la página, encontró un pequeño mapa dibujado a mano, mostrando lo que parecía ser la finca vista desde arriba, con una X marcando un punto detrás de la casa, donde hoy solo había maleza y árboles silvestres. El viento nocturno le acarició el rostro como dedos gentiles, y Elvira tuvo la clara impresión de oír una voz femenina susurrar: «Encuentra el jardín». Levantó la vista hacia la luna, preguntándose si el cansancio o la soledad estaban empezando a afectar su cordura, pero la sensación persistente de que la casa la había elegido de alguna manera solo crecía, mientras las preguntas sobre su pasado y el de la finca se multiplicaban en su mente inquieta. La primera visita al pequeño casco urbano de Villa de las Golondrinas le reveló a Elvira lo aislada que estaba su nueva morada. El pueblo contaba con no más de 2000 almas, una iglesia principal de paredes encaladas y tejas de barro, una plaza central con un kiosco descolorido, una escuela municipal y un puñado de establecimientos esenciales. La tienda de don Efraín fue la primera parada, donde las miradas curiosas siguieron a la familia recién llegada con una mezcla de reserva y curiosidad. «¿La señora es la nueva habitante de la casona de la colina?», preguntó el propietario, un señor de bigotes canosos y manos curtidas, mientras sumaba las compras. «Sí», respondió Elvira, notando cómo la simple confirmación provocó una oleada de cuchicheos entre las señoras que compraban. «La heredé de un pariente lejano, Augusto Mendoza». «¿Usted lo conoció?». El hombre intercambió miradas con una señora de pañoleta floreada antes de responder. «Don Augusto falleció hace tanto tiempo que solo los más viejos se acuerdan de él», dijo, entregándole las vueltas. «La casona quedó vacía por muchos años. La gente dice que...» ¿Qué? Preguntó Miguel, inclinándose sobre el mostrador con súbito interés. «Nada importante». El hombre se encogió de hombros, pero su mirada delató la incomodidad. «Puros cuentos de viejos. ¿Van a querer que les mande las compras más grandes más tarde?». De regreso, Elvira notó una casita azul descolorido,
la única propiedad relativamente cercana a la suya. En el jardín delantero, un señor de edad avanzada, cabello blanco como el algodón y la piel curtida por el sol, podaba con esmero arbustos de hierbas aromáticas. El aroma a romero y albahaca perfumaba el aire. «Buenos días», saludó Elvira deteniéndose junto a la cerca baja. «Somos sus nuevos vecinos, de la casona de la colina». El hombre levantó la vista, revelando un iris de un azul tan claro que parecía translúcido. Por un instante, una expresión de asombro cruzó su rostro arrugado, seguida de una sonrisa cálida que transformó por completo sus facciones. «Antonio Rivera», se presentó limpiándose la mano en el delantal antes de extenderla. «Pero todos me dicen tío Toño. ¿A los niños les gustan las hierbas medicinales?» Mientras Cecilia y Tomás respondían con entusiasmo, Miguel observaba al viejo con desconfianza. Elvira notó cómo el señor la miraba con una intensidad perturbadora, como si intentara reconocer algo en su rostro. «Usted me recuerda a alguien», dijo finalmente tío Toño, su voz súbitamente embargada. «Tiene los mismos ojos de ella». «¿De quién?», preguntó Elvira, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El viejo vaciló. Luego sacudió la cabeza como si apartara un recuerdo doloroso. «De una amiga de hace mucho tiempo», respondió vagamente. «Deben estar cansados con la mudanza. Vengan a tomarse una aromática un día de estos. Tengo historias de estas tierras que se remontan a 5 generaciones». Días después, para preocupación de Elvira, Miguel comenzó a visitar a tío Toño con regularidad. El niño, que desde el divorcio se había encerrado en un capullo de silencio y música a todo volumen, parecía fascinado por las historias del viejo y sus hierbas. «Me contó sobre la fuente que había en la finca», dijo Miguel durante la cena. «Dijo que el agua era tan pura que curaba enfermedades. La gente venía de lejos para visitarla». «¿Fuente? ¿Qué fuente?», cuestionó Elvira, recordando el mapa encontrado en las cartas antiguas. «Según tío Toño, quedaba en el centro de un jardín circular detrás de la casa», continuó el niño, sirviéndose más arroz. «Pero se secó después de que el último Mendoza se fue. Él dice que la tierra y el agua están conectadas a la gente que las quiere». Esa noche, los susurros en el corredor parecieron más intensos cuando Elvira mencionó la fuente en sus pensamientos, y por primera vez tuvo la impresión de ver una silueta femenina de vestido largo pasando por el jardín abandonado, aunque al parpadear, todo lo que quedaba era el suave movimiento de los helechos al viento. La temporada de lluvias llegó con una furia inesperada a Villa de las Golondrinas. Durante 3 días, el cielo se desplomó sobre la región en densas cortinas de agua, aislando por completo la casona de la colina. La carretera destapada se transformó en un lodazal intransitable, y la pequeña quebrada que cruzaba la finca se hinchó hasta convertirse en una corriente furiosa. Confinados entre las paredes antiguas, Elvira y sus hijos establecieron una rutina diferente. Clases improvisadas por la mañana, juegos y lecturas por la tarde, y por la noche se sentaban en la sala principal alrededor de la estufa de leña, contando historias mientras el viento aullaba afuera, haciendo que toda la casa crujiera como un barco en un mar tempestuoso. Fue durante el segundo día de tormenta que Elvira notó algo extraño en los dibujos de Cecilia. La niña, siempre creativa, pasó horas concentrada en su cuaderno, con la lengua atrapada entre los dientes en señal de absoluta concentración. Cuando finalmente mostró el resultado, un escalofrío recorrió la espalda de Elvira. «Es el jardín de los susurros», explicó Cecilia con naturalidad, señalando el detallado dibujo de un jardín circular con una fuente de piedra en el centro. «Soñé con él anoche. Una señora bonita de vestido largo me lo mostró». Elvira examinó el dibujo con manos temblorosas. Era prácticamente idéntico al boceto encontrado entre las cartas antiguas, pero con detalles que no estaban en el mapa original. Canteros en forma de media luna, una banca de piedra bajo un árbol de flores moradas y la fuente central con esculturas de golondrinas. «¿Cómo sabes de esto, mi amor?», preguntó Elvira, intentando mantener la voz calmada. «Ya te dije, mamá. La señora del vestido blanco me lo mostró en el sueño», respondió la niña con impaciencia infantil. «Dijo que el jardín solo está dormido, esperando que alguien lo despierte. Ella tenía un prendedor igual al tuyo. Esa noche
Mientras la lluvia castigaba las ventanas con fuerza redoblada, los susurros en el corredor se intensificaron hasta el punto de que Elvira no podía distinguirlos del sonido de la tormenta. Inquieta, se levantó de la cama y caminó hasta el cuarto de los niños. Miguel y Tomás dormían profundamente, pero la cama de Cecilia estaba vacía. El pánico le oprimió el pecho mientras recorría las habitaciones oscuras, llamando a su hija en susurros urgentes para no despertar a los niños. Fue entonces cuando la vio, a través de la ventana de la cocina, la pequeña silueta de Cecilia en el patio trasero, de pie bajo la lluvia torrencial, mirando fijamente el terreno encharcado. «¿Cecilia?», gritó corriendo hacia afuera, sin importarle el agua que empapó su camisón al instante. «¿Qué estás haciendo aquí afuera? Te vas a enfermar». La niña se giró lentamente, sus ojos extrañamente distantes, como si estuviera parcialmente en otro lugar. «Me está mostrando dónde cavar, mamá», dijo con una voz tranquila que no pertenecía a una niña de 9 años. «La fuente está justo ahí». Elvira abrazó a su hija, llevándola adentro. Mientras la secaba y la cambiaba, Cecilia ya parecía haber vuelto a la normalidad, sin recordar haber salido de la cama. Pero a la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente cesó y un sol tímido emergió entre nubes dispersas, los 3 hijos corrieron al patio trasero, atraídos por un fenómeno inexplicable. Exactamente donde Cecilia había señalado la noche anterior, la tierra había cedido, revelando los primeros contornos de lo que parecía ser una estructura circular de piedra, y en el centro de la depresión formada por la lluvia brotaba agua cristalina. Un ojo de agua recién nacido, burbujeando como si hubiera esperado décadas para respirar de nuevo. Parada en la puerta trasera, Elvira observaba la escena con el corazón acelerado, dividida entre el miedo y la maravilla, mientras los susurros ahora parecían vibrar de alegría alrededor de toda la casa. Junio llegó, trayendo consigo el aroma a canelazo y el humo dulce de las hogueras. En Villa de las Golondrinas, la fiesta de San Juan y San Pedro era el evento más importante del calendario social, cuando hasta las familias más aisladas bajaban de las veredas para celebrar en la plaza principal. Elvira dudaba en asistir. En los 2 meses desde su llegada, las interacciones con los lugareños habían sido limitadas y marcadas por sonrisas educadas que no llegaban a los ojos. Sentía las miradas que la seguían en la tienda, los susurros que cesaban abruptamente cuando se acercaba. Pero fue Miguel quien finalmente la convenció. «Tío Toño dice que es tradición, mamá», argumentó el niño ya menos arisco y más parecido al hijo que conocía antes de la separación. «Él va a tocar el tiple en la cuadrilla. Dijo que nos va a presentar a todo el mundo». La plaza estaba transformada cuando llegaron al atardecer. Banderines de colores cruzaban el espacio de lado a lado, puestos de comida típica exhalaban aromas irresistibles, y una hoguera imponente comenzaba a ser encendida en el centro. Tomás corrió inmediatamente, hacia donde otros niños pescaban premios con varas improvisadas, mientras Cecilia observaba, fascinada, al grupo de señoras que finalizaba un inmenso tapete de acerrín de colores frente a la iglesia. «¡Vinieron!». La voz entusiasmada de tío Toño sobresalió entre el bullicio de la fiesta. El viejo llevaba una camisa a cuadros impecablemente planchada y un sombrero de paja adornado con cintas. «Vengan, quiero presentarles a algunas personas». Mientras circulaban entre los grupos, Elvira notó cómo la mirada de la gente cambiaba al ser presentados por tío Toño. La desconfianza inicial daba paso a una curiosidad genuina, y pronto se vio envuelta en conversaciones sobre recetas de postres caseros y los desafíos de mantener una huerta durante la temporada seca. Fue doña Soledad, la partera retirada del pueblo, quien primero hizo la pregunta que parecía flotar en los labios de todos. «¿Usted sabía que era pariente de don Augusto cuando vino para acá, mija?», indagó la señora de cabellos blancos y manos nudosas por la artritis. «Solo que era un primo lejano de mi abuelo», respondió Elvira aceptando un vaso de canelazo humeante. «Nunca lo conocí en persona». La noticia de la herencia fue una sorpresa total. Doña Soledad intercambió miradas significativas con otras señoras a su alrededor. «Los Mendoza tienen raíces profundas en estas tierras», comentó enigmáticamente. «Dicen que la primera Mendoza llegó aquí huyendo, con un bebé en brazos,
y solo el apellido en el papel. Construyó la casona de la colina con sus propias manos, piedra por piedra, y la gente la respetaba aunque fuera una mujer sola, completó otra señora. Se decía que conocía los secretos de las aguas y las plantas. Curó a mucha gente cuando ni médico había por estas bandas. La conversación fue interrumpida por el inicio de la ceremonia principal. El párroco local, un hombre joven con acento costeño, dirigió una breve oración antes de encender formalmente la gran hoguera. Luego, se inició un ritual que Elvira no conocía, la bendición de las semillas. Las familias se acercaban una a una, trayendo pequeñas bolsas con semillas para la próxima siembra, recibiendo la bendición y depositándolas en una gran canasta de mimbre. Ahora, anunció el cura, vamos a honrar a los guardianes de nuestras tierras, aquellos cuyas familias han preservado los conocimientos ancestrales de cultivo y sanación. Que se acerquen los representantes de los linajes fundadores. 5 ancianos se adelantaron, incluido tío Toño, cada uno llevando una pequeña antorcha encendida en la hoguera principal. Y por último, continuó el cura consultando un libro antiguo, que venga al círculo la guardiana de la fuente de las golondrinas, la heredera de Eulalia Mendoza. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Los ojos de la multitud se movieron al unísono hacia Elvira, que permaneció inmóvil, confundida. «¿Eulalia?», murmuró para sí misma, recordando el nombre en la fotografía antigua. Fue tío Toño quien rompió el momento de suspensión, acercándose con pasos decididos y extendiéndole una pequeña antorcha sin encender. «Es suyo por derecho», dijo, sus ojos azules aguados. El linaje femenino nunca se rompió, solo se escondió por un tiempo. Con manos temblorosas, Elvira aceptó la antorcha. Cuando tío Toño la encendió con la llama de la suya, un suspiro colectivo recorrió la multitud. Al otro lado de la plaza, una señora anciana en silla de ruedas, a quien Elvira no había notado antes, soltó un grito ahogado y se desmayó en los brazos de su acompañante. En la confusión que siguió, Elvira permaneció parada, la antorcha ardiendo en su mano, sintiéndose como si hubiera pisado inadvertidamente un escenario en medio de una obra que no conocía, pero cuyas palabras, extrañamente, parecían aflorar desde el fondo de su memoria. La revelación en la fiesta de San Juan y San Pedro transformó a Elvira en una celebridad reacia en Villa de las Golondrinas. De repente, recibía visitas diarias, señoras trayendo postres e historias, agricultores preguntando sobre el mejor momento para sembrar, madres con niños enfermos buscando consejos que ella no sabía dar. «No entiendo qué está pasando», se desahogó con tío Toño, que ahora frecuentaba regularmente la casona de la colina, ayudando en la restauración del recién descubierto jardín circular. «¿Por qué todos esperan que yo sepa cosas que nunca aprendí?» El viejo sonrió, sus manos trabajando hábilmente la tierra alrededor de las piedras de la antigua fuente. «El conocimiento no es solo lo que aprendemos conscientemente», respondió enigmático. «Algunas cosas están en la sangre, en la memoria que corre por las venas. Y otras...» «¿Otras qué?», presionó Elvira cuando él dejó la frase suspendida. «Otras cosas las enseña la casa», completó mirando significativamente las paredes de la construcción centenaria. «Usted ha oído los susurros, ¿verdad?» El shock debió ser visible en su rostro, pues tío Toño rió suavemente. «No todos los oyen», explicó. «Solo aquellos a quienes la casa escoge». Eulalia los oía, y antes que ella, su madre, Celina. «¿Y ahora usted? ¿Qué dicen?», preguntó, finalmente admitiendo en voz alta el fenómeno que había guardado en secreto por meses. «Eso solo usted puede responderlo». Tío Toño volvió su atención a las plantas. «Pero si está oyendo sin entender, tal vez no esté realmente escuchando». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elvira se sentó sola en el corredor con una nueva determinación. En lugar de intentar ignorar los susurros como había hecho hasta entonces, cerró los ojos y se concentró en ellos, tratando de distinguir palabras en lo que antes parecía solo el murmullo del viento. Poco a poco, como una emisora de radio siendo sintonizada, las voces se hicieron más claras, una multiplicidad de ellas, superpuestas como una conversación entre varias generaciones. Y entre ellas, más nítida que las otras, una voz femenina repetía una única frase. «El baúl contiene la llave, pero no la puerta.
Con un escalofrío, Elvira abrió los ojos y corrió adentro, recuperando el baúl encontrado bajo el piso meses atrás. Reexaminó cada objeto, las fotografías, las cartas, el prendedor, buscando algo que pudiera interpretarse como una llave. Fue solo cuando vació completamente el baúl que lo notó. El fondo sonaba hueco al golpearlo con los dedos. Después de minutos de intentos frustrados, logró deslizar lo que parecía ser un fondo falso, revelando un compartimento secreto. Dentro, un pequeño diario encuadernado en cuero con las iniciales EM grabadas en la tapa y una llave antigua de metal labrado. Con dedos temblorosos, Elvira abrió el diario. La primera página contenía solo una línea, escrita con la misma caligrafía de las cartas. Para mi descendiente, cuando la casa la llame de regreso. Las páginas siguientes relataban la historia de Eulalia Mendoza, nacida en 1917, última de un linaje femenino que se remontaba a la fundadora de Villa de las Golondrinas. Conforme avanzaba en la lectura, Elvira descubrió que Eulalia había partido del pueblo en 1939 tras un amor prohibido con un artesano local, el mismo de las cartas de amor. Había dado a luz a una niña, a quien entregó en adopción en Bogotá, manteniendo solo el apellido Mendoza en el registro. Esa niña, se dio cuenta Elvira con un sobresalto, era su abuela paterna, la conexión que explicaba cómo la finca había llegado a ella a través de un primo lejano, que en realidad era solo el último guardián legal de un bien que siempre había estado destinado a regresar al linaje femenino. Las últimas páginas del diario contenían conocimientos sobre plantas medicinales, ciclos de siembra y, lo más intrigante, instrucciones detalladas sobre la fuente de las golondrinas y sus propiedades curativas. En la última hoja, un mapa indicaba la ubicación de algo llamado el cripterio, con la anotación donde el pasado y el futuro se encuentran. Usa la llave solo cuando entiendas los susurros por completo. Cuando el reloj de la sala dio la medianoche, Elvira seguía sentada en el suelo, el diario en su regazo y la llave antigua apretada en su mano, mientras los susurros a su alrededor parecían celebrar, como si un círculo iniciado décadas atrás finalmente comenzara a cerrarse. El recuerdo de la anciana que se había desmayado al verla en la fiesta no abandonaba los pensamientos de Elvira. Después de semanas reuniendo coraje, finalmente decidió visitarla en el pequeño hogar de ancianos del pueblo vecino de Agua Clara, a una hora de viaje por la sinuosa carretera que atravesaba la sierra. El hogar Santa Clara era una construcción sencilla de paredes amarillentas y amplios jardines, donde ancianos en diversos estados de lucidez pasaban sus días entre juegos de dominó y contemplación. La recepcionista, una mujer joven de cabello rojizo recogido en un moño severo, frunció el ceño cuando Elvira preguntó por doña Inés Fuentes. ¿Usted es familia?, cuestionó, ajustándose las gafas de marco colorido. No exactamente, respondió Elvira vacilante, pero creo que pudo haber conocido a mi familia. Los Mendoza de Villa de las Golondrinas. El nombre produjo el efecto esperado. La expresión de la recepcionista se suavizó, y pronto Elvira fue conducida a un corredor soleado en la parte trasera del edificio, donde una señora de cabello completamente blanco y rostro marcado por arrugas profundas observaba el movimiento de los pájaros en un comedero cercano. «Doña Inés», llamó la recepcionista suavemente. «Tiene visita. Ella es Elvira Mendoza, de la Casona de la Colina». Los ojos de la anciana, sorprendentemente vivos y atentos, se fijaron en Elvira con una intensidad desconcertante. Por un largo momento, solo observó como si estuviera viendo a un fantasma. «Déjenos a solas, por favor», pidió finalmente, con voz firme a pesar de su edad avanzada. Cuando se quedaron solas, doña Inés indicó la silla a su lado. Las manos arrugadas temblaban ligeramente mientras ajustaba un chal sobre sus hombros, a pesar del calor de la mañana. «Tienes los ojos de ella», dijo abruptamente, «y la misma forma de inclinar la cabeza cuando está curiosa. Es como mirar a través del tiempo». «¿Usted conoció a Eulalia Mendoza?», preguntó Elvira yendo directo al grano. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro arrugado. «Conocer es una palabra muy pequeña», respondió la anciana, su mirada perdiéndose momentáneamente en recuerdos lejanos. «Fuimos inseparables en la juventud. Algunos decían que éramos como las dos caras de la misma moneda. Ella el sol,
Yo, la luna. Doña Inés levantó su mano temblorosa hasta el escote de su vestido sencillo, sacando una cadena delgada de donde colgaba un objeto que hizo que el corazón de Elvira se acelerara. Un prendedor de golondrina idéntico al que había encontrado en el baúl. Me dio este antes de irse, continuó la anciana acariciando el prendedor con el pulgar. Dijo que mientras yo lo guardara, ella encontraría el camino de regreso, así fuera a través de su sangre. En las 2 horas que siguieron, doña Inés compartió historias que llenaron los vacíos del diario de Eulalia. El amor prohibido con el artesano, el escándalo en la pequeña comunidad, la dolorosa decisión de partir para proteger a la niña que llevaba en su vientre. Cómo Inés había sido su única confidente y aliada, prometiendo esperar su regreso, que nunca ocurrió. Envió cartas durante años, reveló la anciana, siempre prometiendo volver cuando fuera seguro, cuando los juicios cesaran. La última llegó en 1963, diciendo que estaba enferma, pero que había preparado el camino para que su nieta pudiera algún día reclamar su herencia. Mi abuela nunca mencionó Villa de las Golondrinas, murmuró Elvira, tratando de procesar las revelaciones. Siempre dijo que era huérfana, criada por una familia adoptiva en Bogotá. Es lo que Eulalia quería, confirmó doña Inés. Protección a través del olvido. Pero la casa nunca olvida, y la sangre siempre encuentra su camino de regreso a la tierra de origen. Al despedirse, la anciana sostuvo firmemente las manos de Elvira entre las suyas. «Hay algo que necesitas saber», dijo, su voz súbitamente urgente. Eulalia no era la única hija de su linaje. Tenía una hermana gemela, separada al nacer y criada en otra familia. Nadie en Villa de las Golondrinas sabe esto, excepto yo. ¿Una hermana? Elvira se sintió mareada con la revelación. «Liana», confirmó la anciana, tan parecidas que ni su propia madre podía distinguirlas. La separación fue un intento desesperado de protegerlas de una antigua maldición familiar, que las gemelas nacidas en el linaje compartirían no solo la apariencia, sino también el destino. ¿Y qué pasó con ella? ¿Con Liana? Los ojos de doña Inés se llenaron de lágrimas. Nadie lo sabe con certeza. Fue criada en la costa, lejos de las montañas. Pero hay rumores de que buscó a su hermana durante años, y que sus descendientes continúan la búsqueda hasta hoy. De regreso a Villa de las Golondrinas, Elvira conducía con la mente tumultuosa por nuevas preguntas. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, tuvo la impresión claramente inquietante de que los susurros de la casa lograban alcanzarla incluso allí, a kilómetros de distancia, como si intentaran decir algo sobre la hermana perdida y un encuentro que estaba destinado a suceder. El descubrimiento sobre la hermana gemela de Eulalia se convirtió en una obsesión para Elvira. Decidida a encontrar cualquier rastro de Liana o sus posibles descendientes, comenzó a visitar regularmente la pequeña biblioteca municipal de Villa de las Golondrinas, instalada en una antigua residencia colonial en la plaza principal. El acervo era modesto, pero el sótano guardaba un tesoro inexplorado: los archivos históricos del municipio, cajas y más cajas de documentos amarillentos, libros de registro y periódicos antiguos que nunca habían sido catalogados adecuadamente. Doña Margarita, la bibliotecaria de 60 años que reinaba soberana sobre el lugar desde hacía casi 4 décadas, inicialmente se mostró reacia a permitir el acceso a los archivos. «Están en proceso de organización», justificó ajustándose las gafas de lectura que colgaban de una cadena en su cuello. «Además, son documentos frágiles. No cualquiera puede manipularlos». Fue Cecilia, sorprendentemente, quien logró cambiar la situación. La niña había acompañado a su madre ese día, cargando su cuaderno de dibujos. Mientras Elvira discutía con doña Margarita, la niña se sentó en silencio en un rincón y comenzó a dibujar. Cuando la bibliotecaria finalmente miró el dibujo, su rostro palideció. «¿Dónde viste eso, niña?», preguntó con la voz temblorosa. Cecilia se encogió de hombros con la naturalidad infantil que desconcertaba a los adultos. «Lo soñé», respondió simplemente. «Es la señora del vestido blanco con su hermana. Están cerca del mar». El dibujo mostraba a 2 mujeres idénticas, de la mano, frente a lo que parecía ser un horizonte marino. Detrás de ellas, una casa que recordaba vagamente a la casona de la colina,
pero con elementos diferentes, adaptada a otro entorno. Doña Margarita miró de Cecilia a Elvira, luego al dibujo de nuevo, antes de suspirar profundamente. «Vengan conmigo», dijo finalmente, tomando un gran manojo de llaves del cajón. «Quizás ya es hora de que estos archivos vean la luz del día». El sótano de la biblioteca era un laberinto de estanterías improvisadas y cajas apiladas. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el ambiente, iluminado solo por unas pocas bombillas desnudas que colgaban del techo bajo. Doña Margarita las condujo a una sección en el fondo, donde una gran mesa de madera oscura dominaba el espacio. «Libros de registro de nacimiento, matrimonio y defunción desde 1850», explicó, señalando una estantería específica. «Periódicos locales desde 1892, incompletos lamentablemente. Y esa sección», señaló un archivador metálico en la esquina, «contiene documentos privados donados por familias antiguas, incluidos los Mendoza». En las semanas siguientes, Elvira pasó cada momento libre en la biblioteca, sumergida en documentos antiguos. Miguel la acompañaba a menudo, revelando un inesperado talento para organizar información histórica. Juntos, fueron armando el rompecabezas de la historia familiar. La pieza más valiosa provino de un paquete sellado en los archivos de los Mendoza, el testamento original de Celina Mendoza, madre de Eulalia Iliana, fechado en 1921. El documento, además de dividir los bienes entre las hijas, contenía una carta adjunta que explicaba las circunstancias del nacimiento y la separación de las gemelas. «Mis amadas hijas, si están leyendo esto, es porque ha llegado el tiempo de las revelaciones. Nacieron en una noche de tormenta, cuando el río se desbordó y amenazó con llevarse nuestra casa. 2 niñas idénticas, como 2 gotas del mismo río. El miedo se apoderó de mí al recordar la antigua profecía que persigue a las mujeres de nuestro linaje. Las gemelas compartirán no solo el rostro, sino también el destino, la alegría y el dolor, la vida y la muerte. Para protegerlas de este destino entrelazado, tomé la decisión más dolorosa que una madre podría tomar. Entregué a una de ustedes, Liana, a mi prima de la costa, jurándole secreto absoluto. Crecerían separadas, desconociendo la existencia de la otra, y así tal vez podrían escapar a la profecía. Pero la sangre llama a la sangre, y sé que un día se buscarán movidas por un deseo inexplicable de completarse. Cuando eso suceda, busquen en el cripterio, la cámara secreta bajo la fuente, donde dejé instrucciones finales y el secreto para romper el ciclo que nos ha aprisionado por generaciones. Adjunto al testamento, había un documento descolorido que parecía ser un registro de nacimiento de Liana, indicando su entrega al cuidado de Matilde Soto, residente en Pueblo de Pescadores, en la costa norte del país, un lugar del que Elvira nunca había oído hablar. Cuando le mostró los descubrimientos a doña Margarita, la bibliotecaria reveló su propia conexión con la historia. Pueblo de Pescadores ya no existe como era, explicó. Hoy se llama Playa de las Conchas, un balneario turístico. Yo nací allá, antes de la transformación. Hizo una pausa significativa. Y conocí a una mujer llamada Elena Soto, que decía ser nieta de Liana. Vino a Villa de las Golondrinas hace unos 15 años, investigando sus orígenes. ¿Y qué pasó?, preguntó Elvira con el corazón acelerado. Se quedó unas semanas, luego se fue abruptamente sin despedirse. Dijo que necesitaba prepararlo todo para un regreso definitivo, pero nunca más dio noticias. Solo dejó un número de teléfono y una dirección en Playa de las Conchas. Esa noche, de vuelta en la casona de la colina, Elvira contempló el papel con el contacto de Elena Soto, mientras los susurros de la casa parecían más agitados que nunca. La creciente sensación de que estaba a punto de cerrar un círculo antiguo, de que su llegada a Villa de las Golondrinas no había sido una mera coincidencia, sino parte de un plan tejido a través de generaciones, hacía que su corazón alternara entre la emoción y el temor. Las 2 casas, los 2 linajes deben encontrarse de nuevo. Parecían decir los susurros esa noche. El tiempo del reencuentro finalmente ha llegado. La restauración del jardín circular se convirtió en un proyecto familiar que unió a Elvira y sus hijos de una manera que no habían experimentado desde antes del divorcio. Cada tarde, después de la escuela,
dedicaban algunas horas a quitar la maleza, reconstruir los canteros según el dibujo de Cecilia y limpiar la fuente central que ahora burbujeaba constantemente con agua cristalina. Miguel, inspirado por las conversaciones con tío Toño, desarrolló un interés particular por las propiedades de las plantas nativas. Comenzó a catalogar especies, investigar sus usos medicinales e incluso a iniciar un pequeño herbario. Tomás el menor se reveló talentoso para percibir patrones ocultos en la disposición de las piedras y las plantas, encontrando a menudo objetos enterrados que los demás no notarían, herramientas antiguas, fragmentos de cerámica, pequeñas esculturas desgastadas por el tiempo. Fue en una tarde particularmente calurosa de septiembre, mientras trabajaban en la sección norte del jardín, que Tomás hizo su descubrimiento más significativo. Había seguido a una hormiga que cargaba una semilla, fascinado por su decidido recorrido. Cuando notó algo extraño en el comportamiento del insecto, desaparecía súbitamente en lo que parecía ser terreno sólido. «¡Mamá! ¡Miguel! ¡Vengan a ver esto!», gritó el niño, arrodillado frente a lo que parecía una banca de piedra integrada en el muro bajo que rodeaba el jardín. Cuando Elvira se acercó, Tomás señaló una minúscula abertura entre las piedras, casi imperceptible a simple vista. El niño entonces empujó una parte específica de la banca, que cedió ligeramente con un crujido de piedra contra piedra. «Hay algo debajo», declaró con la certeza absoluta de los niños. «¡Es un escondite!». Después de varios minutos intentando diferentes combinaciones de presión y movimiento, Miguel descubrió el mecanismo, una secuencia de 3 piedras que, al ser presionadas en el orden correcto, hacían que una sección entera de la banca se deslizara hacia un lado, revelando una abertura estrecha y escaleras que descendían a la oscuridad. «El cripterio», susurró Elvira recordando la mención en el testamento de Celina y en el diario de Eulalia. «La cámara secreta». Con linternas improvisadas, madre e hijos descendieron con cautela los escalones gastados. El aire se volvía más fresco y húmedo a medida que avanzaban, y el sonido del agua corriente se intensificaba. Tras unos 20 escalones, llegaron a una cámara sorprendentemente amplia, iluminada por haces de luz natural que penetraban a través de pequeñas aberturas estratégicamente ubicadas en el techo, creando puntos de luz que danzaban sobre las paredes de piedra. En el centro de la cámara, directamente bajo la fuente del jardín de arriba, un pozo circular recogía el agua que se escurría en hilos plateados por las paredes. Lo más impresionante, sin embargo, eran los dibujos e inscripciones que cubrían cada centímetro disponible de las paredes, diagramas elaborados, constelaciones, ciclos lunares, y lo que parecían ser recetas y fórmulas escritas en una combinación de español antiguo y símbolos desconocidos. «Es un libro», murmuró Miguel acercándose a una de las paredes. «Un libro de piedra. Mira, mamá, hay fechas aquí: 1823, 1857, 1892. Y nombres», completó Elvira iluminando otra sección, todos de mujeres. «El linaje de las Mendoza». En una pared específica, encontraron lo que parecía ser un mapa detallado de la región, mostrando no solo Villa de las Golondrinas, sino también varias otras localidades, incluyendo Pueblo de Pescadores, Playa de las Conchas en la costa. Líneas azules sinuosas conectaban los puntos como venas pulsantes de un organismo vivo. «Son los caminos del agua», explicó Miguel con súbita comprensión. «Tío Toño me contó sobre esto. Los antiguos creían que todas las fuentes están conectadas por ríos subterráneos, formando una red que alimenta la tierra. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de una mesa de piedra al fondo de la cámara, sobre la cual reposaban 2 objetos cubiertos por un paño descolorido, pero aún preservado en la atmósfera controlada del lugar. Al retirar la tela, Elvira encontró un libro de cuero antiguo, mucho más grande y elaborado que el diario de Eulalia, y una caja de madera tallada que parecía esperar una llave específica. Con dedos temblorosos, Elvira sacó del bolsillo la llave encontrada en el compartimento secreto del baúl. Encajaba a la perfección. Al girar la llave, el mecanismo de la caja se activó con un suave clic, y la tapa se abrió automáticamente, revelando su contenido, un conjunto de documentos cuidadosamente preservados
incluyendo escrituras de tierras no solo de la casona de la colina, sino también de una propiedad en Playa de las Conchas, y 2 prendedores idénticos de golondrina, unidos por una delicada cadena de plata. Los prendedores de las gemelas, murmuró Elvira comprendiendo el simbolismo, unidos como debieron haber permanecido. El gran libro de cuero, al abrirse, se reveló como un registro meticuloso de conocimientos acumulados por generaciones de mujeres de la familia Mendoza. Recetas medicinales, ciclos de siembra, predicciones climáticas basadas en observaciones de la naturaleza y, lo más importante, la historia completa del linaje femenino desde la fundadora, incluyendo la profecía de las gemelas y todos los intentos anteriores de romperla. La última entrada, escrita por Eulalia antes de partir, contenía instrucciones específicas. Cuando las descendientes de los 2 linajes se encuentren de nuevo, deben realizar juntas el ritual de las aguas unidas en la noche de la primera luna llena de primavera. Solo cuando el agua del mar y el agua de la montaña se mezclen en la fuente de las golondrinas, el ciclo podrá romperse y la profecía finalmente perderá su poder. Los prendedores unidos son la llave final, uno para cada rama de la familia, para ser traídos de vuelta al lugar de origen. Mientras leía estas palabras en voz alta para sus hijos, Elvira sintió los susurros de la casa resonar incluso en el subterráneo, como si toda la finca celebrara la inminencia de una resolución largamente esperada. «Tenemos que encontrar a Elena Soto», declaró con nueva determinación la nieta de Liana. «Es hora de reunir lo que nunca debió ser separado». Tras 3 intentos frustrados, el teléfono finalmente completó la llamada. El número que doña Margarita había proporcionado estaba activo, pero nadie contestaba. Esta vez, sin embargo, después del 4.º timbre, una voz femenina respondió, joven, cautelosa, con un ligero acento costeño que recordaba a las olas rompiendo en la arena. «¿Aló?», dijo la voz al otro lado de la línea. Elvira sintió que su corazón se aceleraba. Llevaba semanas preparando lo que diría en este momento, pero ahora las palabras parecían escapársele. «Aló», respondió finalmente. «Mi nombre es Elvira Mendoza. Estoy buscando a Elena Soto». Siguió un silencio pesado, tan denso que Elvira casi podía sentir la tensión viajando a través de los cables telefónicos, cruzando la distancia entre la montaña y el mar. «¿Quién habla?». La voz ahora sonaba alerta, casi a la defensiva. «¿Cómo consiguió este número? Disculpe la molestia». Elvira intentó sonar lo más amable posible. «Vivo en la casona de la colina, en Villa de las Golondrinas. Doña Margarita, de la biblioteca municipal, me dio su contacto». Otro silencio, esta vez roto por una inspiración audible. «La casona de la colina», repitió la voz ahora con una nota de emoción evidente. Usted es una Mendoza de sangre». «Sí, soy bisnieta de Eulalia Mendoza». El sonido que vino a continuación sorprendió a Elvira. Un sollozo ahogado, seguido de una risa temblorosa. «Dios mío», dijo la voz ahora embargada. «Después de tanto tiempo, mi abuela Elena falleció hace 3 años. Mi nombre es Marina Soto. Soy la tataranieta de Liana». La conversación que siguió duró casi 2 horas, con ambas mujeres compartiendo historias familiares, descubrimientos recientes y la creciente sensación de que sus vidas habían sido guiadas hacia este momento específico. Marina reveló que su abuela Elena había pasado toda su vida investigando la historia de la familia, siguiendo pistas que finalmente la llevaron a Villa de las Golondrinas. «Ella estuvo allá en 2010, ¿sabía?», contó Marina. Se quedó unas semanas, pero volvió frustrada porque no pudo acceder a la casona de la colina. Estaba abandonada en esa época, con un proceso de sucesión en el juzgado, pero nunca se rindió. Antes de morir, me hizo prometer que continuaría la búsqueda. «¿Y por qué no volvió después?», preguntó Elvira. La respuesta llegó tras una vacilación perceptible, porque tuvo un sueño, explicó Marina. Una mujer idéntica a ella, que solo podía ser Eulalia, le dijo que esperara, que cuando fuera el momento adecuado, la montaña vendría al mar. Sinceramente, nunca entendí del todo lo que eso significaba. Hasta ahora. Marina entonces reveló la parte más sorprendente. Había heredado no solo la misión de su abuela, sino también una pequeña casa de pescadores en Playa de las Conchas. Preservada a través de generaciones,
a pesar de la modernización a su alrededor. La propiedad, conocida localmente como Casa de la Marea, guardaba su propio conjunto de misterios y tradiciones. «Tenemos un jardín circular aquí también», contó, la emoción creciendo en su voz, «y una fuente, aunque más pequeña que la de ustedes por lo que describe. ¿Y sabe qué es lo más extraño? Desde que usted se mudó a la casona de la colina, sí, mantenemos contacto con gente de allá que nos informa sobre los movimientos en la finca. Nuestra fuente, que llevaba años seca, volvió a manar. La coincidencia era demasiado impresionante para ser ignorada. Cuando Elvira mencionó el ritual de las aguas unidas y la primera luna llena de primavera, Marina soltó una exclamación de sorpresa. «Tenemos un libro aquí, un diario de Liana, que menciona exactamente eso». Ella escribió que un día, cuando las ramas de la familia estuvieran listas para reunirse, las aguas mostrarían el camino, que la luna llena de primavera sería el momento, y que los prendedores de golondrina debían reunirse. La conversación terminó con una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Marina vendría a Villa de las Golondrinas la semana siguiente, trayendo consigo el prendedor de golondrina, preservado por el linaje de Liana, y todos los documentos y artefactos familiares relevantes. «Es como si toda mi vida me hubiera preparado para este momento», confesó Marina antes de colgar, «como si cada elección, cada paso, fuera parte de un camino trazado mucho antes que nosotras». «Siento lo mismo», respondió Elvira mirando por la ventana hacia el jardín circular donde sus hijos aún trabajaban, ajenos a la conversación que había redefinido el propósito de su mudanza a la casona de la colina. Es como despertar de un sueño para descubrir que la realidad es aún más extraordinaria. Esa noche, los susurros en el corredor parecían cantar en lugar de murmurar, y por primera vez desde su llegada, Elvira no sintió miedo ni extrañeza, solo una profunda sensación de que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo, en el entrecruzamiento de historias ancestrales y posibilidades futuras. La mañana en que Marina llegaría a Villa de las Golondrinas amaneció con una neblina densa que cubría las montañas como un manto plateado. Elvira apenas había dormido, invadida por una ansiedad expectante que la había hecho levantarse varias veces durante la noche para verificar preparativos ya concluidos. Los cuartos de huéspedes estaban arreglados, el almuerzo planeado, y el jardín circular impecablemente restaurado para la ocasión. Tío Toño apareció temprano, trayendo un ramo de hierbas aromáticas y flores nativas cuidadosamente atadas con una cinta de paja trenzada, para purificar el ambiente antes del encuentro, explicó, colocando el arreglo sobre la mesa de la cocina. Sus ojos azules brillaban con una emoción raramente demostrada. Pocos tienen el privilegio de presenciar la reunión de linajes separados por tantas generaciones. Las horas se arrastraban con una lentitud torturante. Miguel, Cecilia y Tomás, contagiados por la agitación de su madre, alternaban entre períodos de energía frenética y momentos de contemplación silenciosa. Fue Cecilia quien primero oyó el sonido de un motor subiendo por la carretera de la colina. «¡Llegaron!», gritó desde el corredor, corriendo hacia el patio delantero con sus hermanos, pisándole los talones. Elvira respiró hondo, alisando el vestido sencillo que había elegido con tanto cuidado, y caminó hasta la puerta, donde tío Toño ya esperaba con una sonrisa serena. Juntos salieron a recibir a los visitantes. El carro que estacionó era un modelo compacto de color azul marino, con placas de la costa. De él descendieron 3 personas, un hombre alto de piel bronceada y cabello canoso, un adolescente de aproximadamente 15 años cargando una mochila, y finalmente, una mujer de estatura mediana, con cabello castaño recogido en un moño informal. Cuando Marina Soto levantó la vista y encontró la mirada de Elvira por primera vez, el tiempo pareció suspenderse. No eran idénticas, décadas de separación genética habían suavizado las similitudes, pero los ojos eran inconfundiblemente los mismos, grandes y expresivos, de un castaño ambarino que capturaba la luz de una manera peculiar. «Es como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo», murmuró Marina, acercándose con pasos vacilantes, «como si pudiera ver otro camino que mi vida podría haber tomado». «Sé exactamente a qué te refieres», respondió Elvira extendiendo las manos.
Cuando sus dedos se tocaron, ocurrió un fenómeno extraordinario. Los susurros de la casa, que hasta entonces solo Elvira podía oír, parecieron ganar volumen y claridad, como una emisora de radio finalmente sintonizada en la frecuencia perfecta. Por la expresión de asombro en el rostro de Marina, ella también los oía ahora. «Son las voces de ellas», dijo Marina mirando hacia la casa. «Eulalia y Liana están celebrando». Las dos ramas de la familia, separadas por un siglo de distancia e historias divergentes, se encontraron en un abrazo que parecía intentar compensar décadas de ausencia. Las presentaciones siguieron en una atmósfera de alegre descubrimiento. Jorge, el esposo de Marina; Lucas, su hijo; tío Toño, guardián de las historias locales; y los hijos de Elvira, cada uno recibiendo a los visitantes a su manera. El almuerzo se extendió por la tarde, con historias compartidas, fotografías comparadas y documentos antiguos cuidadosamente examinados. Marina había traído no solo el prendedor de golondrina preservado por el linaje de Liana, sino también diarios, cartas e incluso grabaciones de audio de su abuela Elena contando historias de la familia. Ella nunca perdió la esperanza de que un día las dos casas se reunirían, explicó Marina, mostrando una memoria USB que contenía las grabaciones. Decía que podía sentir la presencia de la hermana, no de Liana, a quien nunca conoció, sino de la propia casona de la colina, llamando a la casa de la marea. A medida que el sol comenzaba a bajar, la conversación se dirigió naturalmente al tema principal, el ritual de las aguas unidas, que debía realizarse en la primera luna llena de primavera, apenas 3 días después. «Trajimos agua del mar, recogida durante la marea alta de la última luna nueva», dijo Marina, mostrando un garrafón de vidrio cuidadosamente sellado, siguiendo exactamente las instrucciones del diario de Liana. Mientras los adultos discutían los detalles del ritual, los niños formaron un grupo propio, intercambiando historias y experiencias. Lucas, el adolescente serio y observador, pronto encontró en Miguel un alma gemela, ambos compartiendo el interés por las plantas medicinales y los conocimientos ancestrales. Cecilia y Tomás, por su parte, bombardeaban a su primo recién descubierto con preguntas sobre la vida en la costa. Al atardecer, cuando las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo, la familia reunida caminó hasta el jardín circular para un reconocimiento del lugar donde se realizaría el ritual. La fuente central brillaba bajo la luz dorada del crepúsculo, su agua cristalina reflejando el cielo en transformación. Fue en este momento, con todos reunidos alrededor de la fuente, que tío Toño pidió silencio y con una solemnidad raramente demostrada, entregó a Elvira y Marina un pequeño paquete envuelto en tela antigua. «Esto fue confiado a mi familia hace 4 generaciones», explicó el viejo, su voz adquiriendo una cualidad formal, «con instrucciones precisas de ser entregado solo cuando los dos linajes se reunieran de nuevo». Dentro del paquete había un documento amarillento, escrito con una caligrafía elaborada que ambas reconocieron de inmediato, la misma de los diarios de Eulalia y Liana. Era, sin embargo, más antigua, firmada por Celina Mendoza, la madre de las gemelas. «Para mis hijas separadas y sus descendientes, cuando finalmente se reúnan, la profecía que temí no era una maldición, como creí erróneamente, sino una advertencia y una promesa. Las gemelas del linaje Mendoza compartirían el destino, sí, pero no como un castigo, sino como una oportunidad de sanación. Separé lo que debía permanecer unido, y por eso generaciones pagaron con inquietud y búsqueda constante. El ritual de las aguas unidas no es solo para romper una falsa maldición, sino para restaurar el equilibrio entre la montaña y el mar, la tierra y el agua, el pasado y el futuro. Los prendedores de golondrina, cuando se unan bajo la luz de la luna en el agua de la fuente, revelarán el verdadero legado de nuestro linaje, no la división, sino la unión, no el aislamiento, sino la comunidad. Perdonen el error de una madre asustada y completen juntas lo que comencé sola y temerosa. La lectura del documento dejó a todos en un silencio contemplativo, absorbiendo el peso de un siglo de separación basado en un malentendido. Fue Jorge, el esposo de Marina, quien finalmente verbalizó lo que todos sentían. «No es coincidencia que ustedes dos
después de generaciones de búsqueda, finalmente se encontraran ahora, dijo mirando entre Elvira y Marina. Tal vez ustedes son las únicas que podrían comprender completamente lo que se necesita hacer. Cuando la noche cayó por completo sobre la casona de la colina, los susurros en el corredor se volvieron más nítidos que nunca, como si todas las generaciones de Mendoza estuvieran presentes, siendo testigos del principio del fin de una separación centenaria. La luna llena de primavera se alzó majestuosa sobre Villa de las Golondrinas, bañando la finca con una luz plateada que transformaba lo común en mágico. El jardín circular, completamente restaurado, parecía casi irreal bajo el resplandor lunar. Las piedras antiguas brillaban como si estuvieran iluminadas desde adentro, y la fuente central emitía un suave burbujeo que sonaba como una canción ancestral. 3 días de intensa preparación culminaban esa noche. La familia extendida, Elvira y sus hijos, Marina y su familia, tío Toño, e incluso doña Margarita, invitada como testigo histórico, se reunió en círculo alrededor de la fuente. Cada uno sostenía una vela blanca, creando un anillo de luz trémula que complementaba el brillo de la luna, siguiendo las instrucciones combinadas de los diarios de Eulalia y Liana. Elvira y Marina se posicionaron en lados opuestos de la fuente, cada una sosteniendo su prendedor de golondrina. Ambas vestían de blanco, no por instrucción específica, sino por un acuerdo silencioso que parecía apropiado para la ocasión. En las aguas encontramos nuestro origen, comenzó Elvira recitando las palabras que habían memorizado. En las aguas depositamos nuestra historia. De la montaña al mar, del mar a la montaña, continuó Marina, su voz clara en la noche silenciosa. El ciclo se completa, el círculo se cierra. Juntas, levantaron el garrafón de agua de mar que Marina había traído. Con movimientos deliberadamente lentos, vertieron el líquido en la fuente, donde se mezcló con el agua cristalina del manantial montañés. Por un instante fugaz, el agua pareció brillar con luz propia, un fenómeno que más tarde todos atribuirían al reflejo de la luna, aunque ninguno lo creyó realmente. Con estas aguas unidas, prosiguieron al unísono, rompemos la separación impuesta por el miedo. Lo que fue dividido, ahora lo reunimos. Simultáneamente, depositaron los prendedores de golondrina en el agua. En lugar de hundirse, las 2 pequeñas piezas de plata flotaron por un momento, como sostenidas por alguna fuerza invisible. Luego, lentamente, comenzaron a moverse no al azar, sino una hacia la otra, hasta tocarse en el centro exacto de la fuente con un suave sonido metálico que resonó en el silencio de la noche. En el momento en que los prendedores se unieron, un viento súbito e inesperado recorrió el jardín, lo suficientemente fuerte como para extinguir todas las velas, pero curiosamente gentil a su paso. Cuando cesó, tan abruptamente como había comenzado, los prendedores habían desaparecido en el agua. ¿Dónde están?, susurró Cecilia, inclinándose sobre el borde de la fuente. Su respuesta llegó en forma de un brillo plateado que emanaba del fondo de la fuente. Los prendedores se habían transformado de alguna manera, fusionándose en una única pieza que ahora reposaba sobre la pequeña abertura por donde el agua brotaba de la tierra. La nueva forma era difícil de discernir a través del agua ondulante, pero parecía representar 2 golondrinas en vuelo, unidas. Fue en este momento que los susurros, que tanto Elvira como Marina podían oír claramente ahora, se transformaron en algo más sustancial. No eran voces distinguibles exactamente, sino una corriente de impresiones e imágenes que fluían directamente a sus mentes. Generaciones de mujeres del linaje Mendoza, desde la fundadora hasta Eulalia y Liana, cada una contribuyendo con su conocimiento, su dolor, su esperanza al legado colectivo. En una claridad súbita y compartida, las 2 mujeres comprendieron finalmente el propósito de todo. La dolorosa separación había servido, irónicamente, para preservar y expandir el conocimiento del linaje. Eulalia, en la montaña, había profundizado la conexión con la tierra, las plantas, los ciclos de siembra y cosecha. Liana, en la costa, había desarrollado conocimientos sobre mareas, peces, clima y navegación. Lo que podría haberse perdido si se hubiera concentrado en un solo lugar, se había preservado en su totalidad a través de la división temporal. El legado nunca fue sobre sangre o propiedad,
murmuró Marina, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Era conocimiento, sabiduría. Y ahora nos corresponde reunir y preservar lo que fue dividido, completó Elvira, sosteniendo firmemente la mano de su prima recién encontrada. Cuando el ritual concluyó y las velas fueron reencendidas, la familia expandida se reunió en la casa para una comida de celebración que se extendió hasta la madrugada. Se hicieron planes, se tomaron decisiones. Marina y Jorge decidirían mudarse temporalmente a Villa de las Golondrinas con Lucas para poder trabajar con Elvira en la documentación y organización del vasto conocimiento contenido en los diarios, los libros y en el propio cripterio. El descubrimiento de la fuente renacida pronto atrajo la atención. Análisis preliminares del agua revelaron propiedades minerales únicas, con un potencial medicinal significativo. El jardín circular, cuidadosamente restaurado siguiendo el diseño original, se convirtió en un laboratorio viviente para el estudio de plantas nativas y técnicas de cultivo sostenible. Gradualmente, la casona de la colina se transformó de un refugio aislado en un centro comunitario informal. Los habitantes locales, inicialmente vacilantes, comenzaron a buscar el lugar para obtener consejos sobre siembra, remedios naturales e incluso para la resolución de conflictos. La sabiduría acumulada por generaciones de mujeres Mendoza, ahora accesible a través de sus descendientes reunidas, se convirtió en un recurso valioso para toda la comunidad. Para Elvira, que había llegado hacía menos de un año como una mujer herida en busca de un nuevo comienzo, la transformación era casi increíble. El divorcio doloroso, las incertidumbres financieras, el miedo al futuro, todo eso ahora parecía parte de un plan mayor que la había guiado exactamente a donde necesitaba estar. Sus hijos, igualmente, habían florecido de maneras inesperadas. Miguel, antes cerrado y taciturno, se convirtió en el aprendiz oficial de tío Toño, absorbiendo conocimientos de hierbas medicinales con entusiasmo juvenil. Cecilia, con su sensibilidad única, desarrollaba habilidades de dibujo que documentaban plantas y paisajes con una precisión sorprendente. Y el pequeño Tomás, siempre curioso, se reveló como un narrador nato, memorizando y recontando historias familiares para los visitantes encantados. La noche en que Marina y su familia regresaron temporalmente a la costa para organizar la mudanza, Elvira se sentó sola en el corredor, como lo había hecho tantas veces desde su llegada. Los susurros estaban allí, como siempre, pero diferentes ahora, ya no misteriosos o inquietantes, sino familiares y reconfortantes, como la respiración de un ser querido en la habitación de al lado. Contemplando las estrellas sobre las montañas, Elvira comprendió que había encontrado más que un refugio o un nuevo comienzo. Había encontrado un propósito, una continuidad que trascendía su propia vida, conectándola simultáneamente con el pasado y el futuro. La casona de la colina no era solo un lugar, sino un legado vivo, no de paredes y piedras, sino de conocimiento y conexiones, de historias que fluían como el agua entre generaciones, nutriendo y sosteniendo a aquellos que supieran escuchar sus susurros. Y en las profundidades de la noche, mientras el viento suave jugaba entre las hojas del guayacán amarillo, los susurros parecieron formar palabras que Elvira finalmente comprendió con una claridad cristalina. Bienvenida de regreso. Bienvenida a casa. La casa de los susurros no era solo sobre una finca abandonada, sino sobre un legado dividido que necesitaba reunirse. Elvira y Marina, descendientes de hermanas gemelas separadas al nacer, finalmente rompieron la maldición familiar y restauraron la sabiduría ancestral que unía la montaña y el mar. ¿Qué te pareció este viaje de sanación y reconexión? ¿Habrías enfrentado los misterios de la casa o habrías huido a la primera señal sobrenatural? ¿Desde qué ciudad acompañaste nuestra historia? Deja tu comentario, dale me gusta al video y suscríbete para más narrativas que exploran las raíces que nos definen.